Hola, ¿cómo están, mis queridos estudiantes? Estoy introduciéndoles al curso Volvamos a la Biblia, que es el primero de 5 asignaturas que ustedes tomarán durante todo este año. Las asignaturas duran más o menos un mes y medio, están compuestas de 6 clases y cada clase termina con su hoja de trabajo. Así que vamos a hacer una pequeña introducción al curso Volvamos a la Biblia para que ustedes vayan ya teniendo una orientación general de lo que significa y de lo que los contenidos están constituidos estos contenidos de este curso. Miramos el índice general. Ustedes mirarán el primer tema que se llama La Biblia no puede abolirse. La palabra de Dios permanece. La Biblia contiene la vida. La Biblia contiene la voluntad de Dios. La Biblia es el libro del nombre de Jesús. Y la Biblia es el libro de la revelación de Dios. Este es nuestro índice general, 6 temas a tratar en esta asignatura. Volvamos a la Biblia. Digamos algunas directrices generales con respecto al tema y a las otras asignaturas del año. En primer lugar, la vida de fe es una constante renovación del entendimiento. El apóstol Pablo escribe en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que seáis capaces de comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo tanto, la vida de fe o la vida cristiana es una constante renovación de nuestro pensamiento por la palabra del Señor. Todos los creyentes, todos los que han creído, hemos de vivir un proceso de transformación de la mente por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios está por sobre la moda contemporánea, por medio de preferencias personales o culturales. Nuestra forma de pensar, moldeada por la cultura, debe ser modificada a una forma espiritual de ver la Biblia. Recuerden que nosotros siempre estamos luchando con ese paradigma social o cultural, o la influencia cultural que hemos tenido, la influencia educativa que tenemos, y estamos siempre en eso que llamó John Stott, este teólogo inglés, una contracultura. Estamos siempre combatiendo contra el pensamiento y contra la idea de esta sociedad, de esta cultura, para imponer el pensamiento de la escritura. Y eso significa una permanente renovación del pensamiento por la palabra del Señor. Por eso, en este curso estamos comenzando a animarles ya a leer la Biblia, toda la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis, y lo animamos también a comprar una Biblia muy sencilla, muy barata, de la versión que usted quiera, pero recomendamos versión de las Américas, Nuestra Reina Valera, está la versión no internacional y otras que ustedes pueden comprar, y comenzar a leer la Biblia, pero sin rayar la Biblia, ¿ya? Sin rayarla. Ustedes pueden tener una Biblia de estudio que la rayan, agregan comentarios, qué sé yo, pero esta, que sea de lectura, no la rayen, para que no queden presos de inspiraciones que en algún momento uno tiene leyendo la escritura, raya o subraya, y luego cuando vuelve a leer tiene la tendencia a irse a lo subrayado y se olvida todos los otros textos bíblicos que no se subrayaron, donde eh, hay palabra de Dios, que es importante esa palabra del Señor que usted rayaron, está en un contexto y necesitan tener claridad de todos esos versos bíblicos. Entonces, compre una Biblia, pero no la raye y úsela para la lectura, porque en estos 3 años hemos de leer 3 veces por lo menos la Biblia durante este curso. Así que esa renovación permanente, ¿cierto? Estamos en las directrices generales. En Occidente, en nuestro contexto geográfico, somos gente de Occidente, nuestra educación responde a un modelo de pensamiento griego, helenista, la cultura, que busca fundamentalmente la pregunta ¿cómo? O sea, nuestra educación de trasfondo griego, el griego siempre fue en la educación el preguntarse el cómo son las cosas, cómo
fue formado el universo, cómo fue creado el hombre, cómo se crearon los animales, etcétera, etcétera. Detrás de las circunstancias, según esta forma de pensamiento, lo central es descubrir el mecanismo físico que dio a luz la circunstancia, lo que explicaría lógicamente y racionalmente su origen. Sin embargo, la Biblia no está diseñada para responder los cómo detrás de las narraciones. La Biblia está escrita con la forma de pensar hebreo, y eso ya no es Occidente, es Oriente, que busca fundamentalmente la respuesta a la pregunta ¿por qué? Los griegos buscaban el cómo, los hebreos se preguntan el por qué. Y se centra en explicar la razón que dio a luz el acontecimiento más que el mecanismo por el cual se produjo y se dio a luz tal o cual cosa. Este conflicto entre ambas formas de pensar ya se encontraba presente en los tiempos de la iglesia primitiva. Los griegos se preguntan el cómo de las cosas y los hebreos se preguntaban el por qué de las cosas. ¿Por qué Dios creó el universo? ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Por qué Dios creó el universo en 6 días? ¿O 6 días de 24 horas? ¿O 6 días de días prolongados? Etcétera, etcétera. Nos preguntamos el por qué. 1 Corintios 1, 22, 25 dice, los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por eso la predicación del apóstol Pablo para los griegos fue locura. Porque Pablo predicaba respondiendo al por qué, pero los griegos querían escuchar una explicación con respecto al cómo, ¿no? Así que esta forma de acercarnos a la Biblia con el por qué y no con el cómo, nos va a ayudar a entender no solo el pensamiento hebreo, oriental, sino a profundizar el pensamiento de la Biblia. Esto significa un cambio ya de paradigma en nosotros, de renovación, de pasar del cómo al por qué. Los judíos pedían señales, deseaban como prueba la manifestación del poder de Dios, que a ellos les indicaba el origen divino del mensaje. No estaban interesados, como los griegos, en cómo se realizó el milagro. Aceptaban el milagro como tal y se centraban en el contenido del mensaje. Por ejemplo, ante el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, una mente hebrea aceptaría el hecho sobrenatural como una señal de Dios y se preguntaría, ¿por qué Dios hizo esto? Entonces se respondería, esto que ocurrió es como lo que ocurrió a Israel con Moisés. Cuando la Escritura dice que les dio a comer pan del cielo, esto significa que el autor del milagro es un libertador, como Moisés. Esto es precisamente lo que pasó en Juan capítulo 6, al identificar a Jesús con Moisés, quisieron tomarlo y hacerlo rey. Sin embargo, una mente griega se hubiera preguntado, ¿cómo se hizo esto? ¿Cómo se hizo la multiplicación de los panes? Y hubiera intentado por todos los medios buscar una explicación de cómo el pan puede multiplicarse. La ciencia moderna trata de esta forma a los milagros de Jesús hasta el día de hoy y por eso que no los pueden entender. En otra ocasión, ante la predicación de Pablo en el Areópago de Atenas, los griegos pusieron atención al mensaje que Pablo adoptó para ellos. Términos como porque en él vivimos, nos movemos y somos, son claramente helenísticos. Pero al hablar sobre la resurrección ya perdieron el interés. Una historia sobre resurrección, a menos que se explique cómo se llevó a cabo el proceso de resurrección, no interesa a una mente griega. Por esto, si estudiamos la Biblia con una mente griega, no podremos entender lo que ella quiere en realidad decirnos. Y estudiemos y escudriñamos la Biblia preguntándonos por qué. Y descubriendo la profundidad de la mente y corazón de nuestro Padre y de por qué Dios hace las magníficas obras descritas en la Biblia. Así que ya en esta orientación general estamos indicando la manera como vamos a leer la Biblia de aquí en adelante, preguntándonos por qué. Y ya no preguntándonos el cómo, que busca la explicación racional de un hecho. Pero cuando
nos preguntamos por qué de un milagro, primero estamos respetando el hecho del milagro, porque cuando explicamos milagro ya deja de ser milagro. Estamos aceptando ese hecho como una obra sobrenatural de Dios. Y esto cambia absolutamente nuestra mirada de leer la Biblia y de cómo la entendemos. Echamos rápidamente una mirada a cada uno de los capítulos de esta asignatura. Volvamos a la Biblia. El primer tema es: la Biblia no puede ser abolida. Está el fundamento bíblico. Esto siempre va a ocurrir en nuestras clases que están ordenadas pedagógicamente. Hay un fundamento bíblico porque nos importa aquí más que el contenido que dice la Biblia del contenido que estamos leyendo, y el fundamento bíblico les va a ayudar a ustedes a si lo que están leyendo, ese contenido, tiene fundamento bíblico. Y en nuestro Instituto Bíblico Berea lo que más nos importa es la Biblia. El contenido se puede aprender, pero lo importante aquí es la Biblia. Y a la vez cada clase persigue objetivos. Los objetivos tienen importancia. Para esta clase el primero es comprender la diferencia entre la posición dogmática y la posición escritural al enfrentarse a la Biblia. Eso es un objetivo. Lo primero que ustedes tienen que hacer los alumnos es revisar el fundamento bíblico, ir a la Biblia, tener cada texto, ojalá escribirlo en su cuaderno en el que van a recibir, o en un cuaderno anexo aparte, escribir los textos bíblicos y tenerlos ahí, porque varios de estos textos ustedes van a aprender de memoria y están entonces, como los verianos, comprobando si lo que están leyendo tiene relación con el fundamento bíblico. Y los objetivos ya les están diciendo a ustedes qué es lo que persigue esa clase, que los alumnos alcancen. Primero, comprender la diferencia que hay entre esas dos posiciones, la posición dogmática y la posición escritural. Segundo, aprender a obtener los métodos de Dios en la Biblia y decidir seguirlos. Dios tiene un método, un camino, una manera, una forma de cómo nosotros debemos entender la Biblia. Por lo tanto, debemos nosotros ponernos en esa condición de ese método de Dios y seguir ese método para la interpretación y el entendimiento de la Escritura. Y en tercer lugar, consolidar la fe en la Escritura, descubriendo que Dios no trasciende la Biblia. Y lo otro más fundamental es fundamentar nuestra vida de fe con la Biblia. Aquí lo importante es llevar la vida de fe con la Biblia y no llevar la vida de fe con la cultura, sino llevar la vida de fe con la Escritura. Así que esta será nuestra primera clase. Ustedes ya la leerán, el contenido, y la compararán con el fundamento bíblico. Nuestra segunda clase es: la palabra de Dios permanece para siempre. Está el fundamento bíblico, los objetivos, comprender el significado bíblico de la verdad, conocer las implicancias de vivir en la verdad, consolidar la fe en la Escritura, descubriendo que ésta es inmutable. Había una diferencia entre la ley y la verdad. La ley no era inmutable. Ya nos dice el capítulo de Romanos, capítulo 9, ¿cierto? Todo el capítulo 9, capítulo 10 nos habla de que la ley era el pacto que envejeció y estaba a punto de ser cambiado. Por lo tanto, la ley no era inmutable, la ley podía ser cambiada, cambiaba las situaciones, cambiaba el contexto, tenía que ir cambiando la ley. Sin embargo, la verdad nunca cambia. Puede cambiar la circunstancia, puede cambiar el contexto, puede cambiar todo lo que está a su alrededor, pero la verdad es verdad. La verdad, donde esté la verdad, es verdad. Es lo que dijo San Agustín. La verdad, no importa donde esté, si es verdad, pertenece al maestro. Entonces ustedes van a tener un concepto bíblico, escritural de qué es la verdad, palabra muy manoseada el día de hoy. Luego el tema 3, la Biblia contiene la vida, y esto es sumamente importante. Nuestro fundamento bíblico, los objetivos, obtener la inspiración para ver la Biblia como la palabra de vida, valorar la vida de Dios y ver toda la Biblia centrada en Jesús. Estos son nuestros objetivos. Nosotros recibimos la vida de fe, la vida espiritual, por la Biblia. Por eso que es imposible poder vivir la vida de fe, la vida espiritual, sin la Biblia. Quien trata de llevar la vida de fe sin la Biblia va a caer simplemente en un misticismo. Cuando usted saca la Biblia de su vida de fe, usted puede caer en extremos místicos que lo pueden llevar a creer y a desarrollar prácticas que están reñidas totalmente con las Escrituras. Por eso
la vida de fe tiene que fundarse en la Escritura. Y para fundar la vida de fe en la Escritura hay que conocer las Escrituras, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad que te hace libre? La que conoces. Por eso necesitas conocer la Escritura leyéndola permanentemente. Y nuestro cuarto tema, la Biblia contiene la voluntad de Dios. Nuestro fundamento bíblico, nuestros objetivos, valorar el deseo de Dios sobre los deseos propios, comprender que la Biblia expresa la voluntad de Dios y aprender a honrar la voluntad de Dios sin importar las consecuencias. Nuestro quinto estudio será la Biblia es el libro del nombre de Jesús. Vamos a vernos que la Biblia contiene el nombre glorioso, que es el nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre ni en el cielo ni en la tierra. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, etc. Vamos a ver que la Biblia es el libro del nombre de Jesús. En la inauguración del templo de Salomón, a Salomón en su oración del capítulo 6 de Segunda de Crónicas, hablando sobre el templo, dice que en el templo no puede contenerse la gloria de Dios. Usted se recordará ese pasaje, cuando la gloria es manifestada y la gente no podía estar dentro del templo porque evidentemente la gloria de Dios ocupaba todo el lugar. Y Salomón en su oración de dedicación dice, este templo es para guardar tu nombre. ¿Para qué lo que era el templo? Para guardar el nombre de Dios. Entonces, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la Biblia es el libro del nombre de Dios. Y vamos a descubrir a través del Nuevo Testamento el nombre que es el nombre, sobre todo nombre que es el nombre de Jesús. No nos olvidemos que el ángel venido de Dios dijo, le pondrás Jesús, porque él salvará a todo su pueblo de sus pecados. Luego en la lección número 6, la Biblia es el libro de la revelación de Dios, ¿no? De la revelación, el fundamento y los objetivos. ¿Cuál es la autoridad de la Biblia? La autoridad de la Biblia que es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Allí está la autoridad. Y la Biblia es el libro de la revelación de Dios, no de las experiencias personales. No hay que equivocarse cuando uno habla de revelación de Dios, refiriéndose a la escritura, y cuando uno tiene una experiencia personal. Generalmente la gente, teniendo una experiencia personal de un sueño, de una experiencia con Dios, tratan de darle la categoría de revelación. Y a veces a través de esa experiencia, ese sueño, esa visión, le dan una categoría de revelación que no tiene. No hay que confundir. Esas son experiencias personales. Otra cosa es la revelación de Dios, que nos estamos refiriendo a la palabra de Dios revelada en estos 66 libros que constituyen toda la Biblia. Bueno, ahí está nuestra orientación para la primera asignatura. Espero que se dediquen durante el día por lo menos una hora a leer las clases semanalmente. Recuérdense que una clase es por semana. A la larga son 6 semanas, 6 clases. Lean el fundamento bíblico, es muy importante. Pongan atención a los objetivos que son fundamentales para saber qué es lo que el alumno debe aprender del contenido de esa clase, y tengan la gracia del Señor, la ayuda del Espíritu Santo, para que puedan profundizar y crecer en su vida de fe, llevando y desarrollando la misión de formar discípulos con un conocimiento profundo de la Biblia. Dios les bendiga y nos volvemos a ver cuando estemos en la segunda asignatura durante este año. Bendiciones.